con lo que estábamos trabajando en física 2. Entonces, a ustedes les quedó este sistema para calcular el peso y la fuerza normal. Entonces, tenemos aquí, bueno, vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre. Entonces, siempre pues iniciamos en el diagrama por colocar el plano cartesiano. Y ahora pues vamos a colocar primero las fuerzas que de por sí van a estar ahí. Entonces, que son entonces el peso, ¿verdad? Que este pues tiene dirección hacia abajo. Y tenemos la fuerza normal, que como hay contacto con la superficie, entonces tenemos fuerza normal y va con dirección hacia arriba. Esa es la fuerza normal. Ahora, tenemos otras dos fuerzas. Vamos a colocar ahora esas dos fuerzas. Entonces, tenemos una fuerza hacia abajo de 30 newtons. Ahí la voy a colocar. Esta es de, vamos a llamarle fuerza 1. Vamos a llamarle fuerza 1 a la de 30 newtons. Y ahora vamos a colocar la otra fuerza, que esta va hacia arriba. Y esta es, vamos a llamarle fuerza 2. Bueno, entonces, como solamente, ahorita pues estamos trabajando con fuerzas verticales, ¿verdad? Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces aquí vamos colocándole el signo. Recuerden de que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces vamos con las positivas, que sería entonces la normal más la fuerza 2. Y las negativas serían menos la fuerza 1 menos el peso, ¿verdad? El peso, pues como se puede calcular porque sabemos que es masa por gravedad y conocemos la masa, entonces el peso es 130 por 9.8. ¿Y cuánto entonces es 130 por 9.8? Me da 1274. ¿Me confirman si ese valor lo obtiene? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces ya tenemos el peso, pero nos hace falta calcular entonces cuál es el valor de la fuerza normal. Entonces ahora sustituimos los valores de las fuerzas. La fuerza 2 tiene una magnitud de 60 newtons. La fuerza 1, que es negativa, tiene un valor de 30 newtons. Y el peso, que es lo que acabamos de calcular, tiene un valor de 1274 newtons. Bueno, entonces vamos a operar esto con ayuda de su calculadora, ¿verdad? Para poder avanzar un poco más rápido. Entonces tendríamos ahí 60 menos 30 menos 1274. Eso nos da un valor de menos 1244 newtons. Igual me confirma. Bueno, 1244. Muy bien, gracias. Entonces, despejando acá la normal, solamente cambiamos ese valor constante, ¿verdad? Al otro lado de la ecuación y tenemos entonces que la normal es igual a
ahí tenemos en ese sistema calculada el peso y la fuerza normal. Muy bien, entonces vamos a continuar con un sistema más. Ahora vamos a colocar un bloque en un plano inclinado. Entonces, en este caso, pues, nosotros vamos a tener un plano inclinado. ¿Verdad? Es importante lo que están observando ahí, que se forma un triángulo, ¿verdad? Eso es importante. Aquí nos dice que hay un ángulo de 35 grados. Y entonces ahí tenemos un bloque. El bloque, solamente vamos a hacer. Vamos a... Eso es lo más que... Entonces, ahí tenemos el bloque, ¿verdad? En un plano inclinado. Entonces, aquí la masa es de 10 kilogramos. Aquí la pregunta es la siguiente, ¿sí? Voy a escribir el problema y vamos a resolver. Entonces dice, ¿qué aceleración adquiere un cuerpo de 10 kilogramos de masa que se desliza en un plano inclinado de 35 grados? ¿Verdad? Que es lo que está en la imagen. Sin tomar en cuenta el rozamiento. Bueno, sin tomar en cuenta el rozamiento. Entonces, aquí nosotros necesitamos hacer nuestro plano cartesiano. Entonces, algo muy importante, vean. En este caso, nuestro plano cartesiano lo vamos a hacer, ¿sí? En la dirección, suponiendo de que esta superficie en la que está el bloque, ¿verdad? Suponiendo que esa superficie es el eje X. Entonces, más o menos así nos va a quedar. Entonces, ese sería el eje X y una línea perpendicular, ¿verdad? Para el eje Y. Entonces, así nos va a quedar nuestro plano, ¿sí? Nuestro plano. Entonces, este va a ser X y este va a ser Y. Nuestra masa está acá. Entonces, aquí es donde nosotros vamos aplicando los principios que hemos visto, ¿verdad? Y aquí definitivamente pues no hay ninguna otra fuerza que esté ejerciendo sobre él, solamente el peso y la normal, porque pues este se encuentra allí, ¿verdad? En una superficie. Siempre y cuando el objeto esté en contacto con una superficie, entonces hay fuerza normal. La fuerza normal, recuerden de que tiene la característica de que forma un ángulo recto con la superficie. Entonces la superficie es el eje X, entonces la normal es perpendicular a esta, ¿verdad? Entonces esa es la normal. Bueno, ahora, esa es la superficie, pero como este plano está inclinado, el peso siempre se dirige hacia abajo, o sea que el peso de este objeto está
hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, vean, el peso originado por este objeto está hacia abajo. Ese es el peso. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder acá? Bueno, sucede entonces que como aquí definitivamente hay un ángulo, porque no está totalmente recto sobre un plano, entonces cuando tenemos este tipo de fuerzas con ángulo, nos va a crear una imagen tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, acá va a haber un peso también, pero este le llamamos peso en X. Y acá también va a haber un peso, solo que aquí también hay un peso. Y a este se le llama peso en Y. Esto de conceptos de vectores, pues se van a poder determinar, ¿verdad? Utilizando ahí las funciones seno y coseno. Entonces, una característica muy importante, miren. Aquí está el eje X, ¿verdad? Perdón, el eje Y. Solo lo voy a hacer con una línea recta porque ahí. Entonces, notan, miren. Este ángulo que estamos observando acá, 35 grados, se repite en esta parte, ¿sí? Entonces, acá hay un ángulo de 35 grados. Ahí hay un ángulo de 35 grados. Entonces, como lo que nosotros vamos a aplicar para determinar el peso en X y el peso en Y, tienen que ser ángulos medidos con el eje X. Entonces, como aquí en total, en este cuadrante hay 90 grados, ¿sí? Entonces, esta parte que está acá, que estoy marcando con azul, es 90 menos el ángulo que tenemos, 35. Y 90 menos 35 es 55. Entonces aquí hay un ángulo de 55 grados y ese es el que vamos a utilizar, recuerden. Tenemos que utilizar ángulos que estén medidos con el eje X, no con el eje Y. Entonces, vamos a ver entonces aquí a calcular de una vez, ya que lo podemos hacer y después ya vemos la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces, fuerzas en el peso en X será la magnitud del peso. Vamos a calcular también el peso. La magnitud del peso por el coseno del ángulo. ¿Sí? Recuerden de que estamos hablando del ángulo de 55. Y el otro es el peso en Y, es la magnitud del peso por el seno del ángulo, ¿sí? Por el seno del ángulo. Entonces, vamos a calcular el peso. Miren, como la masa es 10, entonces el peso es masa por gravedad. La masa es 10, entonces 10 por 9.8, eso nos da, ¿cuánto? Nos da 98. 98. 98. Bueno, entonces, este es 98. Entonces, para determinar el peso en X y el peso en Y, tenemos que multiplicar 98, en este caso, coseno del ángulo de 55. Y eso nos va al valor de peso en X. Y el otro es 98 por el seno de 55. Y entonces ahí está. Bueno. Entonces vamos a decir ahí.
Bueno, ¿cuánto les da? No sé si ya le hicieron. En coseno me dio 56.2 56.20. y en seno 80.3. Muchas gracias. 56.2. Y el otro, 80.3. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos aquí con la sumatoria de fuerzas. Recuerden de que aquí pues nos está preguntando acerca de la aceleración. ¿Sí? Estamos hablando acerca de la aceleración. Entonces, tenemos la sumatoria de fuerzas, Miguel, pero aquí la pregunta, y esto nos va a ayudar bastante, ¿verdad? En qué es lo que vamos a resolver. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es 0 y la sumatoria de fuerzas en X, vamos a decir que es igual a 0. Miren, pues, según lo que ustedes observan en ese bloque, si ustedes tuvieran una rampa así y colocaran un objeto, ¿verdad? Sobre esa rampa, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a mover ese objeto? Se va a mover deslizándose en la rampa, ¿verdad? Entonces, aquí podemos imaginar entonces que el movimiento va hacia abajo, ¿verdad? Porque el objeto no está haciendo, no hay una fuerza que lo esté impulsando a subir, sino el objeto está bajando. Ahora pregunta, ¿será que el objeto se va a mover respecto al eje Y? No. No, ¿verdad? En Y no se va a mover. Entonces, como aquí la pregunta no me dice calcule la fuerza normal, me está diciendo qué aceleración. Como el objeto no se mueve en el eje Y, por lo tanto, en el eje Y no hay aceleración. La aceleración está en el eje X, porque allí es en donde se está moviendo el objeto. Bueno, entonces, aquí es sencillo, porque entonces, miren, hay una regla que ya cuando los objetos se mueven, en que nosotros podemos cambiar los signos de los planos, ¿sí? Entonces, normalmente el signo positivo sería acá, ¿verdad? Y acá sería el signo negativo. Bueno, pero como hacia dónde se va a mover el objeto, se va a mover en dirección al eje negativo. Entonces, ahí nosotros podemos hacer un cambio de signos respecto al movimiento, es decir, colocar el signo positivo hacia donde va el movimiento del objeto. Entonces, aquí yo voy a tomar este eje como el signo positivo y el otro como el signo negativo porque este va en contra, ¿sí? Aquí va a favor y aquí va en contra. Es una regla de los signos que se puede utilizar. Entonces, las fuerzas en X, si ustedes se dan cuenta, solamente tenemos el peso en X. El peso en X. Igual. Bueno. Entonces, como aquí sí hay aceleración, y recuerden de que la fuerza es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Entonces aquí ya no vamos a decir que es igual a 0, sino vamos a decir de que es igual a la masa por la aceleración. Entonces, el peso en X ya lo conocemos. Es 56.2 y la masa la conocemos, es 10 y lo que queremos encontrar es la aceleración. Entonces, para encontrar la aceleración, miren que este 10 está multiplicando la aceleración. Lo que hago es dividir ambos lados de esa ecuación entre ese número 10. De tal manera que aquí se cancela el 10, ¿verdad?
y aquí se va a dividir entre 10. Entonces me queda, lo voy a reescribir así. Aceleración es igual. ¿Y cuánto es 56.2 dividido 10? $5.62. Muy bien. 5.62. Y como es aceleración, entonces metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí resolvimos ese problema. ¿Se dan cuenta? Que si nosotros hubiéramos analizado lo del movimiento desde el principio, hubiéramos determinado que el único peso que nos iba a servir acá era el peso en X, porque era el único en donde había movimiento. Pero eso depende de qué es lo que está diciendo el problema, ¿verdad? Aquí nos decía eso, ¿qué aceleración adquiere un cuerpo de 10 kilogramos de masa que se desliza en un plano inclinado de 35 grados, sin tomar en cuenta el rozamiento? Bueno, bueno, ¿qué sucede? Yo creo que pues ustedes ya se dieron cuenta que vamos ahí, tal vez por lo complejo del tema,